Bueno, nosotros estamos siguiendo hoy el estudio de las doctrinas de la gracia, ¿no? Y hemos llegado hoy al tema de la perseverancia de los santos. O sea, la idea que nosotros, que la Biblia enseña, que nosotros creemos en esta iglesia, de que una persona ya que sea salvo no puede perder la salvación. Y yo sé que quizá para muchos de ustedes, bueno, ya han aprendido ese tema, han creído ese tema, pero quizá muchos de ustedes vienen de contextos o iglesias donde no fue enseñado, donde quizá fue enseñado de que uno podría perder la salvación. Y quería empezar quizá por escuchar de algunos de ustedes y de su experiencia en otros contextos, otras iglesias, donde enseñaban que un cristiano verdadero podría perder la salvación. Y quizá preguntar esto, ¿cómo vieron qué era el impacto en su vida cristiana, en la vida cristiana, o la vida de la iglesia, de esta idea de que, mira, un cristiano verdadero puede perder la salvación? ¿Cómo han visto esto en sus iglesias o en el pasado? ¿Sí, hermana? Nos enseñan que la salvación es por obra. Ok. O sea, Dios hace su parte, pero el hombre tiene que hacer lo correcto para ganar la salvación. Ok, muy bien. Entonces que la salvación es por obras, que Dios hace su parte y que nosotros tenemos que hacer nuestra parte para ganar la salvación. Uf, muy bien. ¿Alguien más? Ajá. Buenos días, hermano. Bueno, la de mi familia es un poco complicada, pero a nosotros nos enseñaban que teníamos que creer en un apóstol. Mm, Entonces, un poco loca, pero sí, muy bien, sí. ¿Alguien más? Bueno, ahí atrás y luego acá. Bueno, yo recuerdo que decían que la salvación sí se perdía porque entonces porque estaba el texto que decía cuidar la salvación con temor y temblor. Ajá. No se pierde porque hay que cuidarla. Sí, sí, muy bien. Siempre he oído en el pasado pues, que había muchas iglesias que decían que salvo siempre salvo, Ujú, ¿verdad? Pero yo me di cuenta que no era así porque hay muchos que están en la iglesia que en realidad están con uno pero no son salvos. ujú. Entonces, en ese contexto yo me di cuenta que muchos de los que vemos aquí no es que pierdan la salvación, pero es que nunca han llegado a Cristo. Muy bien. Ajá. y sí, y quiero conectar con eso porque yo lo que más he visto es, de alguna manera, más que a veces positivamente ir a todos los pasajes como Iliana, ¿verdad? Como que sí, de verdad te ayudan, te ponen a ver, bueno, quizás sí hay una pérdida de salvación. Muchas veces es más como una reacción a lo que los otros enseñan, es decir, Ujú, nosotros. Y como caricaturizar o distorsionar lo que enseñamos. Y entonces uno dice, no queremos ser los que dicen salvo siempre salvo. ujú. Y la forma en la que ellos lo definen muchas veces, y yo lo he visto en muchas personas, amigos, como que dicen, no quiero, eso no está bien. Dice, ellos creen que uno puede pecar, como cristiano uno puede pecar todo lo que quiera y aún así va a ser salvo, porque Ujú, confesó a Jesús, ¿no? ujú. Entonces, claro, todo el mundo dice, no, yo no quiero creer eso y por lo tanto creo lo contrario, que la salvación sí se pierde. Ujú, Eso es lo que yo he visto más común y más eficiente ujú. en esas otras iglesias para como que estar en la otra posición. Súper bien. Ajá. Quizá uno o dos. Perdón, otros dicen que ellos no tienen que ir a la iglesia para ser salvos, Ajá. porque ellos, su Diosito los salva todos los días, ellos todos los días le piden a su Diosito para que no les pase nada y Ujú. ellos no tienen que ir a la iglesia ni tienen que estar leyendo tantas palabras y tantas cosas, con solamente nombrar su Diosito ellos están bien. Sí, entonces Ya que son uno, salvos. muy bien, entonces que viven una vida a solas, que hablan a Dios, que Él le Todo el cuida y tiempo, sí. sí, muy bien. Ajá, uno más. Ajá, Leo. Sí, en mi experiencia yo tenía miedo de que Cristo viniera y yo me quedara. Ujú, eh, y por otro lado, sentía una especie de frustración ujú, porque no podía alcanzar el estándar mm, de portarme bien. mm.
Sí, me generaba un sentimiento de miedo, como dije, claro, inseguridad. claro. Y honestamente, yo sentía que tenía una carga Hmm, encima. hmm, A su vez, eso me conducía a no tener una relación personal con Cristo hmm, y no verlo a Él como el recompensador de mi esfuerzo. hmm. Entonces, mi prioridad no era amar a Cristo, sino cumplir sus mandatos, porque de otra manera yo obtenía condenación. Sí, Esa era la forma en que me sentía perfecto. antes de entender un poquito de la doctrina. Sí, ese me encanta ese testimonio porque creo es algo que muchos quizás han experimentado, de que empieza, bueno, hablando de los que se apartan, pero vuelve a ser algo que uno vive en la iglesia con un sentido de miedo, de inseguridad, y hasta tú mencionas que llega a cambiar tu perspectiva de Dios. Que uno empieza a ver a Dios como que alguien que uno está buscando ganar su favor por si acaso puede lograr llegar al cielo. Y es interesante, entonces, como una doctrina como esta, que quizá uno puede pensar, bueno, es lejano, que no es teología, no tan importante. La verdad es que impacta la vida diaria del cristiano. Impacta la manera en que nosotros nos acercamos a Dios cuando vamos a su palabra. Entonces, así es, yo lo veo como es una doctrina esencial para nosotros tener correcto, para que nosotros podamos tener seguridad en nuestra salvación y a la vez como tener una perspectiva bíblica de cómo se debe ver la vida cristiana. Y también cómo entender estos casos de personas que estaban en la iglesia y que se han apartado. Entonces quiero animarles a eso, que mira, esto es una doctrina muy esencial, muy práctica para la vida de la iglesia y para la vida cristiana personal. Entonces, para hacer eso, el título de eso es Perseverancia por Preservación. Y creo que se encapsula bien la enseñanza bíblica de la preservación de los cristianos, porque nosotros perseveremos por la preservación de Dios. Entonces vamos a desarrollar esto y hoy tengo un 4, 3, 2, 1. Entonces tenemos 4 verdades esenciales, tenemos 3 preguntas comunes sobre este tema, tenemos 2 aplicaciones y una promesa final. Entonces 4 verdades y ahí es donde nosotros vamos a empezar. Entonces, el primero verdad es esta que tiene en su hoja y dice, el cristiano verdadero persevera al final. Entonces el cristiano verdadero persevera al final. Y esto vemos en varios pasajes. Vemos primero en Mateo 10, 22 que dice, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Entonces una parte esencial de la salvación es que una persona va a perseverar hasta el final. También en Juan 8:31, si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos. Entonces la idea de que el cristiano va a ser uno que persevera en la palabra de Dios, que obedece a Él, que sigue a Él, es verdad, es lo que enseña la Biblia. Y quiero que vean en 1 de Juan 1, y quiero que si tienen Biblias que abran ahí, en 1 de Juan 1, 5 y 6. Y quiero decir esto antes de continuar. Nosotros queremos entender no solo ciertos versículos de la Biblia, pero cómo toda la Biblia, la enseñanza de la Biblia se encaja juntos. Entonces es muy fácil como enfocarse en un versículo como este que estamos leyendo y solo leer este versículo o solo leer otros versículos y quedar con una perspectiva corta de la enseñanza bíblica. Pero nosotros, y con esas 4 verdades, estoy buscando en capturar varios de los aspectos esenciales de la enseñanza bíblica. Y uno de ellos es este primero, que el cristiano verdadero persevera al final. Entonces, si vemos en 1 de Juan 1, 5 y 6, dice, y este es el mensaje que hemos oído,
de Él y que les anunciamos que Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Entonces, si uno dice, mira, yo soy cristiano, yo sigo a Dios, y hay en esa vida una constancia de vivir en tinieblas, de rechazar la verdad, de vivir en pecado, aunque uno dice que es cristiano, aunque uno dice que tiene comunión con Dios, que dice esa persona mienta y no practica la verdad. Entonces, en eso vemos, hay dos mitos comunes y ahí están escritos. Y el primer mito es esto, que una persona puede vivir como quiere y mantener confianza en su salvación. Aquí primero de Juan está diciendo, mira, uno puede creerse cristiano y luego si no está viviendo de una manera que agrada a Dios, que están mintiendo, no están practicando la verdad. Entonces, mira, uno debe entonces evaluar su vida y decir, mira, ¿cómo estoy viviendo? Aunque yo diga que soy cristiano, ¿eso es reflejado en mi vida? Y el segundo mito es esto. Todos los que dicen que son cristianos, o quizás que han hecho una profesión de fe, son cristianos verdaderos. Y aquí vemos otra vez que, mira, una persona puede decir, yo soy cristiano, puede estar en la iglesia, y vamos a llegar más a esto, o hacer una profesión de fe, hasta quizás ser bautizado y no ser cristiano. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de, dice, bueno, salvo, siempre salvo, tenemos que definir muy bien y saber que una persona que dice que es salvo, que dice que es cristiano, puede ser no ser cristiano en verdad. Puede ser uno de estos que menciona en 1 de Juan, que dice que es cristiano, que dice que tiene comunión con Dios, pero que andan en tinieblas. ¿Ok? Entonces esa es la primera verdad, que un cristiano verdadero va a perseverar al final, y que no va a estar andando en tinieblas, va a estar andando en la luz. Entonces hay un estándar alto en un bíblico para el cristiano, que no es cualquiera que se dice cristiano, que va a la iglesia, que es un cristiano verdadero. Entonces, primera verdad, el cristiano verdadero perseverará al final. Segunda verdad, y quiero que vayan en el mismo pasaje y nosotros seguimos leyendo. ¿Qué querías comentar? ¿Estás listo? Ok, bueno, vamos a seguir y a ver qué tiene para decir. A ver, segunda verdad. La perseverancia no es la completa ausencia de pecado, sino un gradual crecimiento en santidad y una persistencia en la fe. ¿Ok? Entonces, a lo que comentaba el hermano Leo, él siempre se estaba evaluando y diciendo si estoy cumpliendo el estándar de Dios, si no estoy en pecado, si estoy obedeciendo en todos los aspectos. Pero el estándar bíblico, el llamado de Dios a nosotros en la vida cristiana es uno de estar creciendo en santidad. Y quiero que ven, porque nosotros acabamos de ver, mira, en el 6, el que si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero ¿cómo se ve entonces vivir en la luz? Bueno, lo describe. Dice, pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión con los unos con los otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Espérate, ¿cómo que estamos siendo limpiados si no estamos pecando? Bueno, y nos ayuda a entender. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Acaba de decir, mira, si andas en tinieblas, estás mintiendo. Y ahora dice, nosotros como cristianos, si tú dices como cristiano que no pecas,
dice que uno está engañando a uno mismo. Que entonces el cristiano, la vida de cristiano es uno que uno sigue pecando. Y hasta el punto de que si uno dice yo nunca peco, uno está mintiendo. Y entonces seguimos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso. Su palabra no está en nosotros. El 2:1. Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pecan. Y si alguien peca, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces aquí vemos la tensión de la vida cristiana, ¿no? Que nosotros buscamos no pecar y Él dice, no pecan, escribo esto para que no pecan, pero si pecan, tienen abogado delante del Padre. Entonces cuando hablamos de perseverar como un cristiano, es este tipo de vida que nosotros buscamos no pecar. Cuando pecamos lo confesamos a Dios, buscamos a Jesús como nuestro abogado, no nuestra propia justicia, no estamos probándonos a Dios, sino nosotros estamos buscando vivir en una vida más y más santa. Y quiero que ven en el capítulo 3 de este mismo libro, el 1 de Juan, el 3, 2 y 1, dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. O sea, pensamos en un día que vamos a ver a nuestro Salvador y vamos a ser transformados a ser como Él. Eso no es el propósito final. Pero aquí dice, y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica, así como Él es puro. Entonces ahora en vez de vivir una vida santa, buscar santidad, buscar matar al pecado por miedo de Dios, ahora como cristianos nosotros por la esperanza que tenemos estamos buscando vivir en pureza. Estamos siendo por la esperanza y por amor de Cristo estamos llevados a vivir diferente. Entonces sí, nosotros como cristianos buscamos cómo se purifica por la esperanza que Dios ha puesto en nosotros. Entonces así debemos entender a frases como aparecen en Filipenses 2:12 y quiero que busquen ahí rapidito porque es un versículo que siempre se usa para probar que se puede ganar la salvación o que se puede perder la salvación. Y dice, así que amados míos, tal como siempre, es Filipenses 2:12, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Entonces, si lo que acabamos de ver en 1 de Juan, que la persona salvada, la persona con esperanza, ahora sabe primero que un día va a ser purificado por completo y segundo que basado en esa esperanza busca vivir en santidad, busca crecer en santidad, busca trabajar y lograr y crecer en esa salvación que ha sido dado. Entonces aquí de trabajar para la salvación no es para ganarla, pero es para vivir en luz de ella, más y más cada día. Entonces, la segunda verdad aquí, la perseverancia no es la completa ausencia de pecado, sino un gradual crecimiento en santidad y una persistencia en la fe. Ajá. Sí, quería mencionar que Filipenses Ajá. es tan confuso. Justo este pasaje no puede significar que la salvación depende de nosotros, porque justo el capítulo anterior, Filipenses 1:6, famosamente dice, el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Ese es uno de los pasajes quizás más importantes para enseñar esto, ¿no? Y entonces, ¿qué significa? Bueno, aprendiendo esto que estás enseñando, obrar nuestra salvación con temor y temblor significa seguir perseverando en esta vida hasta el fin, sabiendo que esa perseverancia está asegurada. Y ese es el siguiente versículo, porque es Dios el que obra en vosotros
tanto el querer como el hacer por su buena voluntad, ¿no? Entonces, Exacto. Y eso es justo la tercera verdad. Que el Dios Trino es quien garantiza la perseverancia del cristiano verdadero y lo preserva hasta el final. ¿No? Y esto vemos justo en el siguiente versículo en Filipenses. Entonces, ¿qué dice en el versículo 13? Mira, tienen que ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en ustedes. ¿Y qué es que obra en nosotros? ¿Qué dice? Tanto el querer como el hacer para su buena intención. Entonces, si nosotros, ahora como cristianos, vivimos en pureza y santidad, nosotros estamos llevando y acá, siguiendo en esa obra de salvación que Dios ha hecho en nosotros. Ahora vemos que es Dios quien obra en nosotros. ¿Y qué hace en nosotros? Dice, el querer, el deseo, un cambio de deseos. El deseo de vivir en santidad. Y por eso nosotros vemos a alguien que no desea vivir en pureza, que busca el pecado, que desea vivir en el mundo. Y decimos, mira, Dios no son cristianos porque no tienen en ellos el deseo de matar al pecado. Y dice que más, el querer y como el hacer. Que Dios transforma nuestros deseos y nuestras acciones. Que Dios es quien está obrando en nosotros. Y dice, para su buena intención. Que Dios mismo está obrando en nosotros según la transformación que ha decidido hacer en nosotros. Y quiero apuntarles de que esto es una obra del Dios Trino. Y en la palabra, cada una de las personas de la Trinidad han sido designados una parte importante de esta obra. Y quiero ver primero la obra de Dios en nosotros. Y para eso quiero que vean en Romanos 8, que esto es un pasaje que al final hemos estado viendo mucho y creo es bueno regresar otra vez para ver cómo conecta con todas las doctrinas de la gracia. Porque aquí nos ayuda a entender algo esencial y eso está en Romanos 8, 29 y 30 y luego en 35, que dice así. Porque a los que de antemano conoció, vimos eso, ¿no? La predestinación, conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ok, entonces su plan de escoger para salvación, ¿qué más estaba indicado? La santificación, ¿no? Ser transformados a la imagen de Dios, ¿no? Entonces, esto vemos, ok, entonces la perseverancia, el crecimiento en santidad, aquí vemos que fue la decisión de Dios, ser hechos conforme a su imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a esos también llamó. Entonces aquí vemos una secuencia, ¿no? Que a los que llamó, a esos también justificó. A los que justificó, a esos también glorificó. Y quiero que vean aquí, entonces pensando, si tenemos aquí dos cristianos, vamos a pensar en Dios, en Jesús, el Espíritu Santo. Nosotros vemos en Dios el eterno plan de salvar, santificar y glorificar. Y algunos hermanos lo han escrito como una cadena, que es el plan de Dios no es uno que se puede romper, sino que la parte de planificar, de predestinación, de salvar y justificar y glorificar es una sola cadena que nos lleva a la gloria. Que no se puede, y porque la cadena de Dios es uno que no se puede romper. Porque en el plan de escoger, de salvar, tiene también indicado, y de santificar, tiene indicado la parte de glorificar, que habla de llevarnos al cielo. Entonces, si uno dice, mira, nosotros podemos perder la salvación, es uno que dice, mira, el plan de Dios de salvar, y de escoger, de salvar,
es uno que nosotros podemos cortar. Que Él dice, no, quiero llevarles a glorificación, pero nosotros como humanos podemos quebrar la cadena de Dios, la decisión de Dios de llevarnos a gloria. Y aquí dice, no, es todo un plan de Dios para el cristiano. Que Dios mismo lleva a cabo. Que Él mismo es quien obra en nosotros para transformarnos, para cuidarnos, para hacernos perseverar. Entonces primero vemos eso, que Dios mismo es que hace su eterna decisión de mostrar gracia y cumplir su obra de salvación. Y luego, ¿qué vemos en la persona de Cristo? Vemos dos cosas, bueno, tres cosas. Vemos su justificación, su intercesión y su preservación. Bueno, ¿qué tienen que decir? ¿Qué quiere decir esas palabras? Bueno, su justificación, y los tengo aquí. Primero, que somos justificados por Jesús. Eso quiere decir que nuestra salvación no depende de nosotros. Que nuestro pecado es perdonado no por algo que yo hago o que no haga, sino por la obra de Cristo. Y dice en Hebreos 10:14, porque por una ofrenda, Él, hablando de Jesús, ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Por una ofrenda, Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Y si uno pierde la salvación, tendría que ser, bueno, Él ha hecho perfecto por un tiempo, y quizás sí, y quizás no, a los que son santificados. A ver si mantienen la salvación. Y dice, no, ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Segundo, la intercesión de Dios, y eso es una doctrina muy preciosa, de que Jesús, después de vivir, morir, resucitar, fue al cielo y está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Y eso vemos en Hebreos 7:25. Dice, por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Entonces, conecte aquí la salvación para siempre. ¿Por qué? Porque siempre está intercediendo por los cristianos. Entonces, si uno dice, no se puede perder la salvación, eso quiere decir que Jesús falla en su obra de interceder para el cristiano. Y eso es un gran gozo para nosotros. En los momentos de angustia, en los momentos de tristeza, en los momentos de luchar contra el pecado, es saber si tú eres un cristiano verdadero. Jesús mismo está intercediendo por ti. Está orando por ti, que perseveres, que sigas adelante, que honres a Él, que te purificas como Él es puro. Entonces nosotros tenemos una garantía de nuestra salvación porque Jesús mismo está intercediendo por nosotros. Y tercero vemos la preservación. Y es muy interesante en Juan 10. Y esto combina como la obra del Padre y de Cristo juntos. Pero es un pasaje muy clave para nosotros pensando en esa pregunta de si puede perder la salvación. Y aquí habla el buen pastor, Jesús, hablando de su iglesia como sus ovejas. Dice en el 27, pero mis ovejas oyen mi voz. Y yo las conozco y me siguen. Entonces aquí habla de sus ovejas, que ellos, una oveja verdadera es uno que escucha la voz de Jesús. Y yo las conozco y me siguen. Entonces ahí vemos la relación. Y yo les doy vida eterna. Y jamás perecerán. Y nadie las arrebatará de mi mano. Aquí dice nadie.
Incluso nosotros podemos quitarnos de la mano de Dios o de aquí de Cristo. Dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. Y aquí vemos la mano de Dios preservándonos, cuidándonos, y dice, nadie puede quitarnos de la mano de Dios. Entonces nosotros tenemos seguridad porque Jesús hizo una satisfacción para nosotros. Tenemos justificación por Cristo, que Él intercede ahora por nosotros, y además dice que Él nos va a preservar, nos va a cuidar en sus manos como nuestro gran pastor, nosotros siguiéndole como sus ovejas. Y tercero, vemos el Espíritu Santo en su obra de regeneración y presencia. Y creo esta idea de regeneración es muy clave, y esto vemos en Ezequiel 36, 26 a 28, dice, además, y esto está hablando del nuevo pacto. ¿Qué pasaría en el nuevo pacto? Dice, además les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Habitarán en la tierra que di a sus padres, y ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Entonces, parte de nuestra confianza es que lo que fuiste antes de ser salvo no es el mismo quien eres hoy si eres un cristiano. Que Dios te ha dado un nuevo corazón, que desea buscar a Dios, que desea honrar a Él, que desea vivir una vida santa. Y que al final se va a ver en la vida de una persona. Aunque por un tiempo parezcan, oh, mira que son cristianos, van a la iglesia, van a ver que, mira, no tienen un corazón transformado. Entonces, cuando nosotros vemos a través del tiempo la vida de uno y vemos, mira, están viviendo en pecado, están viviendo en rebelión contra Dios, lo que vemos es, mira, ellos no tienen un corazón transformado. No han experimentado la regeneración. Y para como llevarse tu punto, ya saben, ya tengo que siempre llevar algo. Y es como estas dos tazas aquí. Que al principio, como pueden parecer muy igual, ¿no? Que uno los ve y dice, bueno, son iguales, son dos tazas, tienen la misma cosa, las mismas marcas, hacen la misma cosa. Pero lo que importa al final y lo que se va a ver con el tiempo es el contenido del vaso. Que al final que nosotros habla de que nosotros, ¿qué dice? De que nuestras palabras broten del corazón. Que del corazón habla la boca, ¿no? Y que con el tiempo, en la vida de uno, en las palabras de uno, en las reacciones de uno, las actitudes de uno, se va a dar cuenta lo que está en el corazón. Y lo que se va a dar cuenta es que mira, que a través de los años uno empieza a ver wow, aunque este parece igual, lo que se ve dentro es suciedad, es rebelión contra Dios. Y no es que ese café, bueno. O café. Bueno, para mí, si me corta, sale café. Pero sí se da cuenta que, mira, lo que estaba dentro siempre era diferente. Aunque por un tiempo parece igual. ¿No? Y a la misma vez se da cuenta en la vida de un cristiano verdadero algo diferente. Algo claro, puro. De que hay un crecimiento en santidad, un crecimiento en viviendo de una manera que agrada a Dios. Entonces tenemos que darnos cuenta, mira, cuando yo veo que una persona, aunque pareciera bien, sea parte de Dios, está viviendo mucho pecado y sigue en eso sin arrepentirse, decimos, bueno, nunca tenía una transformación interior, nunca tenía un corazón nuevo.
Y al final no es algo que podemos saber por 100%, ¿no? Porque no tenemos la vista de ver adentro, pero con el tiempo podemos decir, mira, yo dudo que de verdad eran cristianos. Porque un cristiano vive conforme a su corazón transformado, ¿no? Y segundo acá nosotros vemos la presencia del Espíritu Santo. Y eso vemos en muchos pasajes, pero vemos aquí que él habla de que, mira, pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos. Que el Espíritu Santo es quien está, Dios mismo, si tú eres un cristiano, Dios mismo mora en ti y obra en ti para que vives en una manera santa. Ok, tenemos que seguir porque... Y el cuarto, entonces la verdad, la tercera verdad es que el Dios Trino es quien garantiza la perseverancia de los cristianos y verdadero y lo preserva al final. El cuarto verdad es esta, es que Dios usa medios para cumplir su propósito al preservar al cristiano. Y eso es muy importante porque veo ahí, puse ahí un mito. Si el cristiano no puede perder la salvación, entonces ya que soy salvo, puedo alejarme de la palabra y la iglesia sin ningún impacto. Y eso es no entender que la manera en que Dios nos preserva como cristianos es a través de medios que Dios usa. A través de medios, y ahí tengo listado varios, tengo la escritura, eso es algo que hace. Y ahí vemos instrucción en cómo vivir. Vemos consuelo en momentos de dificultad. Vemos ánimo, vemos advertencias, vemos reprensiones. Entonces, muchos pasajes que uno dice, wow, eso está fuerte, como por ejemplo Santiago 2.1. Hermanos míos, no tengan su fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo. Bueno, es una advertencia al cristiano. Mira, no tengan fe y viven así. Es muy fuerte y uno podría decir, bueno, ¿y esto? Entonces, si yo tengo favoritismo, ¿no soy cristiano? Bueno, no, es que esto es un medio que Dios usa para advertirnos, para llamar al cristiano verdadero, no vivir así. De convencer al cristiano con favoritismo, decir, yo no voy a vivir de esa manera. También Dios usa la iglesia para preservarnos, y eso vemos en Hebreos. Antes, exhórtense, no sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado. Que Dios usa a nuestros hermanos, los hermanos que están aquí, para ayudarte, para ayudar a mí, no ser engañado por el pecado. Entonces, si tú te alejas de la iglesia, va a ser fácil ser engañado por el pecado, por ser engañado por falsos maestros. Porque Dios no es solo un relámpago del cielo, pero Dios usa medios. La iglesia, la palabra, y qué más, tengo medios de gracia, entonces la lectura de la palabra, la oración, usa a veces sufrimiento y nuestro sentido de debilidad para trabajar en nosotros. Usa a veces la disciplina, que habla de disciplina, después les da fruta apacible de justicia. Entonces Dios nos está preservando, sí, pero está usando medios para hacerlo. Entonces eso es porque es tan importante que nosotros nos mantengamos en la palabra, en la iglesia, buscando a Él, compartiendo nuestras vidas con otros hermanos, para que Dios obra en nosotros para preservarnos. ¿No? Entonces, 4 verdades. El cuarto aquí, Dios usa medios para cumplir su propósito de preservar al cristiano. Entonces, quiero pasar aquí un momento. ¿Hay una pregunta hasta aquí? Bueno, siguen pensando y tengo 3 preguntas que quizás van a también tener. El primero es esto. ¿Cómo entiendo, entonces, a las personas que hicieron una profesión de fe, eran parte de la iglesia y luego se apartaron de Dios? Y la verdad es, al final, nosotros no somos Dios. No sabemos qué hay en el corazón de uno. Pero sí hay 2 maneras dos casos que son bastante distintos.
Y el primero es que hay creyentes que pueden caer en pecados graves. Y eso vemos en la historia de Pedro, ¿no? De que él mismo, siendo el discípulo de Cristo, negó a Cristo. Traicionó a Cristo. ¿Qué pecado más grave que esa? ¿Qué pecado más traicionero de Cristo de negar a Jesús mismo que estuvo ahí? Lo podía ver y estaba negando a Cristo. Entonces no podemos decir que, mira, un cristiano no puede hacer X pecado. Pero nosotros tenemos que entonces ver, ok, entonces, ¿qué pasó antes y después en la historia de Pedro? Y primero, es muy interesante, estamos pensando en la obra de Cristo en preservarnos. ¿Y qué oró Cristo para Pedro? Dice, Simón, Simón, mira que Satanás los ha reclamado a ustedes para zarandearlos como a trigo. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Entonces Cristo está intercediendo por Pedro diciendo, mira, que tu fe no falla. ¿Y qué pasó? Su fe no falló. Dios lo preservó. ¿Y qué pasa después? Regresa a los hermanos en el arrepentimiento de su pecado. Reconoce lo que ha hecho. Y aunque haya pecado de una manera muy grave, había un reconocimiento de su pecado, un arrepentimiento, un cambio en él. Y seguía en su vida cristiana y Dios lo usó de grande manera. Entonces, ese primer caso es que sí hay creyentes que pueden caer en un pecado grave. El segundo es que hay incrédulos que pueden parecer cristianos, haciendo una profesión de fe, sirviendo en la iglesia y hasta compartiendo el evangelio, sin ser cristianos. Y yo no sé si ustedes, yo he escuchado tantas veces a alguien que dice, mira, yo no entiendo. Es que siempre este hermano estaba aquí cada semana. Siempre servía en la niñería y estaba ahí tan fielmente. ¿No? Bueno, la verdad es que alguien puede hacer todo eso, puede parecer todo eso sin verdaderamente ser un cristiano, sin haber nacido de nuevo. Y esto es muy claro en 1 Juan 2, 8, 18 y 19. Dice, ellos salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros. Entonces habla de alguien que estaba con nosotros en la iglesia y que salieron de nosotros. ¿Por qué? Porque no eran de nosotros. ¿Por qué? ¿Y cómo sabemos eso? Dice, bueno, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Y creo todos tenemos historias tristes de personas que hemos amado, que hemos tenido amistades, que a través del tiempo se han apartado de la iglesia y de Dios y ahora están viviendo en pecado. Y el corazón y el amor que mantenemos por ellos es correcto, pero debe ser direccionado a decir, mira, no son cristianos, yo tengo que evangelizar a ellos. Y no mantener, no, yo tengo la fe porque ellos hicieron una profesión de fe y un día van a regresar. Debemos empezar a preguntarnos y decir, mira, ¿sabes qué? Yo creo que no eran de nosotros, aunque sí estaban con nosotros. Y eso es una verdad muy difícil. Pero por empezar ahí ya sabemos cómo acercarnos con ellos, cómo amar a ellos mejor. Sabiendo que, como nosotros hemos visto, si la salvación es por la obra de Dios, no hay una persona que es demasiado distante de Dios, que Dios no lo puede salvar. Porque Dios es quien cambia y transforma el corazón. Entonces siempre hay esperanza. Entonces la primera pregunta muy común y se podría decir mucho más sobre eso. El segundo es esto: ¿cómo entiendo los pasajes que nos adviertan de no apartarnos del Señor? O nos llaman a, entre comillas, trabajar para nuestra salvación.
Y hay varios que nosotros hemos visto. Dice, consérvense en amor de Dios. Ocúpense en su salvación con temor y temblor. Y otros de advertencia, en Hebreos 6, 4 y 6. Dice, porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, pero después cayeron, es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento. Y nosotros aquí hemos estudiado este pasaje hace algunos meses, pero entonces no puedo profundizar tanto en este pasaje. Pero quiero decir esto. Estos pasajes tienen, sin profundizar en todos, tienen dos propósitos. Y uno no es esto. Es que Dios lo usa como medio, bueno, como los entendemos, como medios que Dios usa efectivamente para exhortar, advertir y preservar a los santos. Entonces, estas advertencias son exitosos. Son exitosas, ¿no? Que preserven al cristiano y decir, mira, no voy a apartar a Dios, de Dios. No voy a pisotear la sangre de Cristo. Porque lo amo, porque quiero seguir. Y Dios usa este pasaje como medios, como acabas de ver, son uno de los medios que Dios usa para preservarnos. El segundo son medios que Dios usa para convencer a los incrédulos que se creen cristianos, para llevarlos a arrepentirse de su pecado y poner su fe en Cristo. Porque uno ya al leer esto, uno puede empezar a evaluarse y decir, ¿sabes qué? Aunque yo voy a la iglesia, aunque yo digo que soy cristiano, no hay un cambio en mí. No estoy viviendo esta vida de santidad. Quizás no soy cristiano. Y Dios usa estos pasajes para convencer al no cristiano de su pecado. Tercera pregunta. ¿Cómo es que esta verdad no resulta en que los cristianos viven en pecado abierto? Eso es que he escuchado muchas veces, que uno dice, bueno, si no podemos perder la salvación, entonces seguro podemos vivir como queramos. Y lo que vimos al principio es, primero, alguien con esa actitud no creo que es cristiano, no tiene un corazón transformado. Y segundo, y eso vimos en 1 de Juan 3:3, y todo el que tiene esta esperanza puesta en él se purifica así como él es puro. Entonces el cristiano verdadero no va a vivir en continuo pecado de esa manera. Ajá. Ahora el pasaje que usted estaba al comienzo que dijo que Pedro había pecado, había negado al Señor. Sí. Con el pecado de un cristiano que sabe que es pecado pero lo comete. Uh-huh. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos pasajes? ¿Es la cruz? ¿Es la muerte de nuestro Señor Jesucristo antes y después? Entonces, Por ejemplo, un cristiano supuestamente que el Señor le dice no peques, si haces eso estás cometiendo el pecado, pero él de todas maneras lo hace. Comete pecado contra Dios. Sí. Pedro le dijo, Jesús, me vas a negar 3 veces. Entonces, eso también es pecado. ¿En qué diferencia hay entre esos dos pecados? Bueno, al final, todo pecado de un cristiano es perdonado por Cristo. Pero me acaba de decir que la sangre no puede ser pisoteada. Bueno, tendríamos que entrar bien en ese pasaje, pero lo que voy a decir es que eso es una advertencia a los cristianos para decir, mira, no sigues en pecado, porque es una ofensa contra Dios, ¿sí? Y que entonces nosotros debemos tomar en serio el pecado, porque es así de grave. Entonces, sí. Sí, y yo creo que simplemente la diferencia entre Judas y Pedro, los dos negaron a Cristo, pero de maneras muy diferentes. Pedro negó momentáneamente a Cristo, que es algo que nosotros hacemos cada vez que pecamos conscientemente en algo, pero Judas, en la trayectoria de su vida, en quién era, en su corazón, en todo lo demás, como su vida entera fue una negación a Cristo hasta el final. Entonces cuando vemos a alguien que se fue de nosotros porque no era de nosotros, es eso. No es que una vez dijo algo que negó a Cristo, sino que su vida entera es claramente un rechazo a Jesús, a la fe, a la iglesia, todo, ¿no? Sí. Y... Pero él pecó, o sea, los dos
Pero es pecaron. muy diferente. Muy diferente. Hubo un arrepentimiento Sí. y el otro no. Pero el cristiano peca. No somos dados al pecado, pero pecamos. Un pensamiento ya de forma diferente, pero nosotros pecamos. Ahora, la obra del Espíritu Santo es la que nos cambia, Ujú. ¿no? Y esa es la que hace Dios. Sí, exacto. Sí, y lo que estoy diciendo es la diferencia entre un cristiano que peca y un no cristiano que peca. Uno está perdido y el otro está caminando con el Señor, incluso en medio de ese pecado, y como el Señor lo restaura. Ujú. Muy bien. Súper corto, hermano. Y cuando hablamos de interpretar pasajes difíciles como Hebreos, la gente, los teólogos estaban de acuerdo en aplicar algo que se llama la regla de fe. ¿Qué significa esto? Que a la luz de los pasajes más claros, voy a interpretar los pasajes más difíciles de la Escritura. Entonces ya hemos visto claramente, Peter dijo claramente, que no podemos perder la salvación, porque lo hemos visto claramente en muchos pasajes. Entonces yo parto de la base que Hebreos no significa que puedo perder la salvación, porque tengo 30 pasajes clarísimos que me dicen que Dios nos va a preservar. Por lo tanto, lo que significa pisotear la sangre de Cristo no es perder la salvación. Y tengo que decir, bueno, si no significa eso, porque otros pasajes lo expresan claramente, ¿qué significa? Ujú. Y ahí yo voy al contexto, miro el pasaje y determino con claridad cuál es el sentido del texto, negando la idea que se puede perder porque otros textos me lo dicen. Sí. Muy bien. Vamos, entonces, acabando rápidamente, que estamos en esta pregunta. Quería leer esta cita porque creo nos orienta un poco esta última pregunta de cómo es que eso, ¿verdad?, nos resulta a los cristianos que viven en pecado abierto. Y dice, las partes opuestas, quiere decir personas que van a decir esto, al no estar familiarizadas ni con la naturaleza de la gracia, ni con los poseedores de la gracia, opinan que esta doctrina vuelve a los hombres a descuidarse. Sin embargo, lo contrario es cierto. No hay nada que mueve al hombre tan dulce y puramente hasta la santificación como la gracia y la permanencia de esta gracia, porque el amor de Dios enciende el amor de aquellos a quienes Él ama. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Entonces, la razón que es que el Evangelio y la gracia es lo que nos mueve a santificación. Y eso nos lleva a las dos aplicaciones finales para el cristiano. Y primero es que nosotros descansamos en que el Dios Trino, si para el cristiano, descansa en que el Dios Trino te va a preservar hasta al final. Que hay un descanso en eso. Que hay una seguridad en eso. Si tú eres cristiano, Dios te va a preservar al final. El segundo aplicación para el cristiano es que vives una vida de diligencia en fe, en santidad. Que nosotros queremos perseverar, que nosotros queremos vivir en santidad, crecer en santidad. Y con confianza, no para ganar la salvación, porque quiero ser puro como Él es puro, porque yo he experimentado la gracia de Dios y ahora quiero vivir para Él. Entonces quiero acabar con una promesa final que viene de 1 Tesalonicenses 5, 23 a 24, que dice, y que Él mismo, Dios de paz, los santifique por completo, y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado, irreprensible, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es aquel que los llama, el cual también lo hará. Amén. Vamos a orar y si tienen preguntas, por favor, vengan, acérquense con nosotros y queremos seguir en este tema. Señor, te damos gracias por esta seguridad que nosotros tenemos, que es fiel, que nos llama y que Él lo hará. Señor, ayúdanos a vivir en la seguridad de eso y en la pureza y santidad
de esa verdad, Señor. Ayúdanos a honrar a ti, Señor, con nuestra vida, Señor, y con la confianza que nos vas a preservar hasta el final, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.